Media Lab Prado es el centro cultural público del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, donde los ciudadanos y las ciudadanas proponen proyectos para mejorar la vida en común y además después forman equipos con otros ciudadanos y ciudadanas para llevar a cabo estos proyectos y hacer experimentos de forma colaborativa. Buenos días, bienvenidos a esta sesión de introducción a la fabricación digital, donde hoy hablaremos un poco, haremos un poco la introducción a lo que es el corte láser. Estamos aquí, obviamente, en el Fab Lab de Media Lab Prado porque no lo podemos hacer esto desde casa. Entonces, ya que estamos acá, aprovechamos y vamos a ver un poco lo que son las instalaciones muy por encima, para luego irnos a la estación de corte láser y ya entrar en materia. Entonces, bueno, esta es la entrada del Fab Lab, ¿vale? Y creo que estaría bien mostrar un momento lo que es la parte de Tecnormigas, pero nada del desastre. Pero bueno, esta es la estación que tiene el grupo de Tecnormigas aquí montada, y bueno, aquí vemos un poco lo que ha sido la experimentación de ellos a lo largo de, bueno, lo que va un año ya lleva el grupo más o menos formado, y aquí, pues bueno, vemos un poco, pues, pruebas que se han hecho con un material que se llama Lighton, eso se me olvida, ¿vale? Para hacer las galerías. Eso se puede hacer en CNC, de hecho aquí tenemos una muestra hecha con CNC, ¿vale? Que luego también se ha pintado y el acrílico está también cortado con láser. Y pues aquí las hormiguitas haciendo de las suyas. Y nada, pues ya pasamos aquí a lo que es el espacio del Fab Lab, ¿vale? Donde tenemos aquí tenemos aquí la estación de impresión 3D. Ahorita justamente estamos haciendo alguna parte de la lista que tenemos de trabajos pendientes para Tecnormigas. Aquí están pues, las máquinas guiándolas, por supuesto. Estamos haciendo los otros hormigueros, las tapas de hormigueros, en fin, y nada, este es el espacio que tenemos acá, ¿vale? Tenemos aquí la estación de electrónica y de red, ¿vale? Y esta es la parte de corte láser, donde tenemos la cortadora láser, y a donde vamos ahorita a pasar a ver cómo se trabaja con la cortadora láser, ¿vale? Hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio para que se vea un poco cómo es el flujo de trabajo con la cortadora láser. Y una de las cosas que queríamos como resaltar, ¿vale? Es que todas estas son máquinas de control numérico, ¿vale? Se ha callado bien. Todas estas son máquinas de control numérico. Sí, o sea, son máquinas que están controladas por un ordenador, ¿vale? Y la impresora 3D, la cortadora láser, la fresadora CNC, la cortadora de vinilo, todo eso son máquinas de control numérico. Lo único que cambia es el cabezal que estamos utilizando, ¿vale? En el caso de las impresoras 3D, es un cabezal que va depositando plástico. En el caso de la cortadora láser, es un láser que va desgastando, que va cortando, que va grabando. En el caso de la fresadora CNC también es un cabezal de desgaste. De nuevo, todas estas son máquinas de fabricación sustractiva, excepto la impresión 3D, que es una máquina de fabricación aditiva, ¿vale? Es un poco lo que la diferencia del resto de las máquinas. Pero todos son máquinas de control numérico. Estamos en un entorno de fabricación digital, donde tenemos que tener un archivo que hemos diseñado como un programa de CAD, que luego pasa a ser traducido para lo que la máquina luego va a ejecutar las órdenes que va a ejecutar la máquina, y luego pasa directamente ya a la máquina que va a hacer el corte, el grabado, lo que nosotros le hayamos pedido que haga. Entonces, si les parece, pasamos un poco a ver la máquina. Y la máquina pues está controlada por este programa que está acá. ¿Vale? Pero este es el programa, digamos, que controla el programa de CAD, donde vamos a diseñar. Vale, una cosa, ¿en qué diseñamos nosotros para
Para la máquina va a dar un poco igual. Lo que tenemos que trabajar es con un programa de diseño vectorial que puede ser Inkscape, puede ser AutoCAD, puede ser Rhino, puede ser cualquier programa de diseño Puede ser cualquiera que nos permita exportar un archivo de XF, un archivo vectorial. Cada uno puede trabajar tanto AutoCAD, puede trabajar con Rhino, con Midjourney, pero lo importante es que al final lo que obtenemos es un archivo vectorial. Cómo trabajar en la máquina. Sí, de la misma manera, cuando trabajamos con impresión 3D, ¿vale? Da igual el programa de CAD que utilicemos, puede ser de nuevo, puede ser Rhino, puede ser AutoCAD, estos programas nos permiten trabajar con un STL. Finalmente, las impresoras 3D lo que van a estar un STL, ¿vale? Las máquinas de corte, en cambio, van a necesitar un DXF. Un DXF es un programa, es un archivo de tipo vectorial, y nosotros a esos vectores, ¿vale? Eso lo veremos un poco más adelante, a esos vectores les vamos a asignar un tipo de trabajo, ¿vale? Entonces va a ser un corte, en la fresadora pues, a lo mejor van a hacer otras cosas, pero con lo que hay que quedarse es con que esos vectores luego a la final, a lo largo de ese vector, es una trayectoria que va a marcar por dónde va a ir el cabezal de corte o de desgaste o lo que sea, ¿vale? Entonces, esta es una cortadora láser, ¿vale? Y pues no tiene mucha ciencia. Tiene aquí, pues, levantamos esta, digamos, especie de tapa, escotilla, que funciona un poco también de seguridad, ¿vale? Porque esto es un policarbonato que evita que los rayos láser, un rayo pueda ser reflejado, digamos, por algún material acá que tengamos y que rebote hacia arriba, ¿vale? Lo va a parar el policarbonato este, que además tiene un sistema de seguridad, porque si yo levanto esta tapa o esta tapa, ¿vale? El láser va a dejar de funcionar, ¿vale? O sea, mejor dicho, va a dejar de emitir, ¿vale? Va a seguir, el láser se va a seguir moviendo, ¿vale? Pero el láser se va a apagar, ¿vale? Entonces es un mecanismo de seguridad, y lo que hacemos es que levantamos acá, y esta es nuestra área de trabajo, ¿vale? El área de trabajo es de 90 por 60 centímetros, 900 por 600 milímetros, siempre trabajamos en milímetros, ¿vale? Y este es el cabezal que se mueve en este sentido, ¿vale? Y, perdón, el puente, mejor dicho, y en este puente está el cabezal que se mueve en este sentido. ¿Vale? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta de este tipo de herramientas o de máquinas, ¿vale? Que igual que la impresión 3D funciona con sus ejes cartesianos, ¿vale? De X y Z, en este caso solo trabajamos con X y con Y, ¿vale? O sea, eliminaríamos el Z, porque este es un proceso de fabricado que solo es digamos que es en 2D, ¿vale? Siempre tenemos que pensarlo en plan, porque siempre va a cortar materiales planos de máximo 5 milímetros, en el caso de nuestra cortadora láser. Entonces siempre tenemos que pensar que se va a mover en los dos ejes, se va a mover en el eje Y y se va a mover esta pieza en el eje Y. Es la diferencia que tiene, por ejemplo, la CNC, igual sería el mismo sistema con los dos ejes cartesianos, pero en el caso de la CNC sería escalado, sería un formato mucho más grande, ¿vale? Entonces, el mismo movimiento que hace la impresora 3D en X y Y, lo haríamos aquí, excepto levantar el Z, porque nosotros no vamos a levantarlo. Lo único que se mueve, sí que podríamos decir que tiene un cierto movimiento en Z, es la cama, ¿vale? Que lo que hace es subir y bajar para conseguir el foco del láser, ¿vale? Ya explicaremos más adelante qué significa esto del foco del láser, para qué se utiliza, y en función del trabajo, de lo que queramos hacer, tenemos que dar un foco u otro, ¿vale? En función del resultado que nosotros queramos hacer. Es muy importante controlar ese foco, ¿vale? Para conseguir un buen corte o un buen grabado, en función de lo que sea del trabajo que queramos realizar. Entonces, bueno, también trabajamos con varios materiales. Tenemos aquí algunos almacenados. Por lo general, siempre trabajamos con chapado, con MDF, que lo tenemos con mucho de 5, como ya había dicho, ¿vale? Ese es el máximo grosor que nos permite cortar nuestra cortadora, ¿vale? O sería ya de 3 milímetros o más fino, eso ya en función de lo que queramos hacer. Puede ser también
otros materiales como metacrilatos, pueden ser transparentes, pueden ser algunos metales, de otros trabajos que hemos hecho. Entonces, bueno, también cartón, tenemos por aquí. Estos otros materiales, cartón y demás, nos sirven muy bien para ahorrar costos en material. ¿Vale? Si queremos hacer alguna prueba que no estamos muy seguros de nuestro diseño, es interesante primero hacerlo en materiales más económicos y más rápidos de trabajar, ¿vale? Porque también hay que tener una cosa en cuenta, que si al cambiar el grosor del material, ¿vale? Nuestro trabajo, nuestro tiempo de trabajo va a ser mayor. El láser va a necesitar más tiempo para poder trabajar. Entonces, materiales más livianos como cartón o cosas así nos facilitan mucho el trabajo de prototipado, ya que es un trabajo mucho más rápido en el que podemos testear, por ejemplo, las macras a la hora de hacer algún objeto 3D o alguna cosa así. ¿Vale? Es más fácil testear, que todo funcione, que todo tiene el tamaño que queremos y luego ya pasar allá al material final del prototipado, que puede ser pues, milímetros, 12 milímetros de la característica de nuestro diseño. Entonces, bueno, más o menos es todo a grandes rasgos lo que, o sea, cómo funciona la láser. Encima tiene el puente, tiene el cabezal de corte, ¿vale? Esto sí que nos hemos dicho, funciona por medio de unos espejos, ¿de acuerdo? Entonces, si se acerca Dani, aquí tenemos donde iniciaría nuestro punto de láser, ¿de acuerdo? Rebotaría en el espejo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y volvería a rebotar en este, que tenemos un ángulo, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí ya empezaría a avanzar el corte, ¿de acuerdo? Podemos encenderlo si queréis para que veáis el punto, hace un pelín de ruido, ¿vale? Simplemente para que veáis la máquina ya se coloca en su punto origen, en su punto cero, ¿de acuerdo? Es como empiezan todas las máquinas de control numérico, siempre van a ir a su punto cero, van a ir a su origen, y a partir de ahí ya empiezan a avanzar su trabajo. ¿Vale? Para que veáis un poco cuál es el efecto del láser, ¿vale? Aquí en la pantalla de control yo puedo decir que desbloquee de acuerdo al cabezal. Ahora mismo, si yo intento mover el cabezal, no puedo moverlo porque está bloqueado porque la máquina está activa. Si yo quisiera mover por lo que sea el cabezal, debería soltar los motores desde el control, ¿vale? Entonces, si yo quito esto, ¿vale? Ya sí que podría mover libremente, ¿vale? El cabezal. Entonces, para que veáis cómo funciona, ¿vale? Lo que voy a hacer es seleccionar el puntero láser, ¿vale? Esto del puntero láser simplemente, ¿de acuerdo? Es una guía, no quiere decir que esto sea el láser de corte, ¿vale? Este punto láser es como si fuera el punto láser que encuentras en la feria, ¿vale? Pues es un punto láser normal, no va a pasar nada, ¿vale? Entonces, ese puntito que veis ahí, no sé si se enfoca bien, con esto ya conseguimos saber que nuestro punto láser está enfocado, ¿eh? Esto, si yo paso el dedo no pasa nada, porque como he dicho no es el láser de corte, ¿eh? Esto nos va a ayudar a poder enfocar y colocar nuestro punto de origen. La máquina de por sí, como ya he dicho, tiene su propio punto de origen, pero puede ser que por características de material o ya tenemos un material usado y queremos aprovechar un retablo, una parte de nuestro material, podemos decidir cuál va a ser el punto de origen de nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo podemos mover, seleccionar, entonces este punto nos va a ayudar a orientarnos dentro de nuestro tablero. Si yo, por ejemplo, bloqueo aquí el espejo, digamos el rebote del láser, ¿sabes? Si pongo mi dedo, ¿vale? Como veis, estoy bloqueando el láser. Entonces, en realidad, cuando se realiza el corte, ese va a ser el camino que va a hacer nuestro láser. Vamos a ver un poco las piezas que tienen así un poco por encima, ya lo tenemos un poco más adelante, ¿de acuerdo? Pero si nosotros quitamos esto, ¿vale? Estamos quitando el espejo, ¿de acuerdo? Este cristal tiene un recubrimiento especial, ¿vale? Para poder reflejar el láser sin problema. Aquí dentro estaría la lente, que lo que hace es enfocar correctamente nuestro haz de luz, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros colocamos nuestro cristal, como veis, ya vuelvo otra vez a el punto de foco correcto. Aplicamos y ya está. Entonces, este sistema es un sistema de espejos, ¿vale? Que va rebotando la luz para conseguir
finalmente enfocarlo en el punto donde ustedes quieran. ¿De acuerdo? ¿Vale? También lo he dicho, una parte muy importante de la cortadora láser también es el compresor de aire. ¿Vale? El compresor de aire lo tenemos aquí abajo y lo tenemos que encender cuando realizamos tareas de corte. ¿Vale? Este compresor lo que va a hacer, si yo ahora mismo lo enciendo, ¿vale? Sería expulsar aire por este tubito que tenemos aquí. ¿Vale? Este tubito expulsa aire lentamente, ¿de acuerdo? Mientras realiza el corte. Esto lo que va a hacer es sofocar las posibles llamas que puedan surgir del corte, ya que el proceso de corte se denomina sublimación, ¿vale? Al final lo que hace es eliminar material volatilizándolo, por así decirlo, ¿vale? Va a calentar tanto material que lo que va a hacer es eliminarlo. Entonces esto genera cierto calor y sobre todo cuando estamos cortando materiales con cierta densidad, como el de 5 milímetros, sí que es importante que siempre conectamos el láser, porque si no va a generar una pequeña llama y podemos tener problemas de incendios. Por eso es muy importante este tipo de máquinas, controlarlas muy bien, seguir paso a paso todas las indicaciones y sobre todo la seguridad. De acuerdo, también tenemos otro punto de seguridad que también nos sirve a nosotros para controlar un poco el sistema de corte cuando son cortes muy largos, porque hay cortes que si por ejemplo estamos cortando, como he dicho, material de 5 metros, que más tarda en cortar, podemos tener trabajo a lo mejor de 1 hora, ¿vale? Cortando, grabando, ¿vale? Que la máquina va a estar solo trabajando. Entonces está bien que nosotros estemos controlando de vez en cuando cómo va el sistema cómo va el corte. Entonces, bueno, tenemos aquí una pequeña televisión que está conectada a la cámara aquella. Entonces nosotros podemos estar aquí trabajando tranquilamente. A ver si se conecta. Que vamos a ver en directo, ¿de acuerdo? Todos los movimientos o cómo va nuestro corte. Es decir, si hay algún problema, algún tipo de incendio o no está trabajando bien la máquina, ¿de acuerdo? Nosotros podemos ver perfectamente todo el material, ¿vale? Cualquier objeto que tengamos. Pantalla lo podemos ver perfectamente, ya que ha cortado a 3D o simplemente pasarnos por aquí, no hace falta acercarnos totalmente para ir controlando un punto este que tenemos ahí de seguridad y de control del corte, sobre todo que sea un pelín más largo. Vemos ahora cómo hacer un corte. Sí, vamos a hacer un pequeño corte, un test, ¿vale? Primero, siempre nosotros lo que hacemos es hacer un corte o un testeo en otro material que sea un poco más económico que el que finalmente vamos a utilizar. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con este hormiguero que hemos sacado, ¿vale? De Tecnomiga, ¿vale? Para este hormiguero, aquí están las tapas, ¿de acuerdo? Pero hace falta cortar un pedacito de acrílico, ¿vale? Que encaje perfectamente ahí para poder aislar a las hormigas, ¿vale? Y que simplemente al levantar la tapa podamos verlo y que no salgan, ¿vale? Entonces vamos a hacer un testeo para cortar un metacrilato para este tipo de hormiguero, ¿de acuerdo? Pues voy a compartiros, si queréis, comparto aquí directamente la pantalla y así es más sencillo. De acuerdo. Vale. Pues bien, como veis aquí en la imagen, este es un programa de CAD, ¿vale? En este caso es DraftSize, pero como ya os he dicho, podemos utilizar cualquier otro. A ver, podemos utilizar cualquier otro programa, ¿vale? Siempre tenemos que utilizar, eso sí, en vectores, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos aquí organizada nuestra plantilla, ¿vale? Esta plantilla, si trabajáis con nosotros en algún proyecto, siempre la compartimos, ¿vale? Para que podáis seguir los mismos parámetros que usamos nosotros, ¿de acuerdo? Esto que tenéis aquí en azul es nuestro área de trabajo, es decir, es el tamaño que tiene la plancha de corte, ¿de acuerdo? Esto que tenéis aquí en azul es nuestro área de trabajo, es decir, es el tamaño que tiene la plancha de corte, ¿de acuerdo? Esto que tenéis aquí en azul es nuestro área de trabajo, es decir, es el tamaño que tiene la plancha de corte, ¿de acuerdo?
a nuestra cortadora láser, ¿vale? Y aquí tenemos las distintas capas, ¿vale? En función de los distintos trabajos que realicemos. Esto no os preocupéis que más adelante, en las siguientes clases, iremos concretando un poco. Esto simplemente es para que lo veáis rápidamente cómo hacer, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos aquí ya preparado, aquí arriba, unos cortes, ¿vale? Ya voy a elegir estos vectores que ya tenemos aquí preparados. Control C. Vale. Es importante ahora mismo que no se encuentra la capa de corte, ¿vale? La capa de corte tiene unas propiedades que le va a decir a la máquina que estos vectores tienen que ser de corte, que el trabajo tiene que cortar, no tiene que grabar. ¿Vale? Ya explicaré más adelante las diferencias que hay entre corte, grabado vectorial o grabado en raster, ¿vale? Pero para empezar, ¿vale? Tenemos este cuadradito, ¿vale? Y esto funciona como si fuese una impresora normal, como una impresora cualquiera, ¿de acuerdo? Vamos a Control P, imprimir, ¿de acuerdo? La única diferencia es que nuestra impresora tiene unas propiedades diferentes a una impresora de tinta, ¿de acuerdo? Entonces, en propiedades, estas son las propiedades de la epílogo de la cortadora láser, ¿de acuerdo? Vamos a encenderla. Hace un pelín de ruido, ¿de acuerdo? Vale, aquí tenemos los tipos de trabajo. En este caso es un trabajo en vector. Vale, y aquí son las propiedades que tenemos que dar a nuestra cortadora láser para que corte el material. Ya explicaré más adelante igual qué son los valores de velocidad, qué son los valores de potencia y qué son los valores de frecuencia, porque todo esto lo tenemos que modificar en función del material que nosotros utilicemos. Entonces, cada material, como bien he dicho, tiene sus propiedades o tiene sus parámetros predeterminados. Estos parámetros los hemos obtenido nosotros con el tiempo, es decir, con pruebas de corte y demás. Entonces, nosotros tenemos aquí ya nuestra chuletita, ¿vale? Y cada material, pues, le tenemos que dar digamos, sus propiedades distintas. Entonces, en este caso, tenemos de 3 milímetros, que vamos a darle un 2085, está bien, pero en este caso vamos a bajar la frecuencia. ¿Vale? Entonces, como yo he dicho antes, muy importante, ¿vale? Ya tenemos esto preparado, ¿vale? Le damos a OK, lo mandamos a la láser, le damos a Print Preview y nos da una previsualización de lo que va a ser el corte. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el corte que queremos hacer y le damos a imprimir. Entonces, el programa ya va a mandar directamente a la cortadora láser nuestro corte, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a pasar aquí. ¿Vale? Un paso muy importante que tenemos que hacer es enfocar nuestro láser luz. ¿De acuerdo? Para eso tenemos que liberar las guías, ¿vale? Colocar nuestro enfoque. No os preocupéis que esto ya un poco más adelante lo explicaremos un poco más en detalle, ¿de acuerdo? Pues para que veáis una prueba rápida de en general cómo funciona, para que os hagáis una idea. Ya estaría enfocado, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente, si bajamos, vale, ya estaría, y empezaría a hacer nuestro corte, ¿de acuerdo? Listo, levantamos, y como veis, ha cortado perfectamente el material, ¿vale? Esto sería madera, ¿vale? Y nos puede servir para hacer un testeo del material, ¿vale? Si nosotros lo colocamos y encaja perfectamente, ¿de acuerdo? Pues entonces ya sí que podemos cortarlo en un metacrilato, ¿de acuerdo? Ahora vamos a cambiar de material, en este caso tenemos aquí sí, tengo el otro lado. Es importante porque, mira, aquí en el caso de este material, los metacrilatos tienen una película protectora en ambos lados que va a proteger
digamos, el material del corte. Como veis. Y este lado queda también. Sí. Entonces, colocamos el material. Como no está cerca del punto cero, el punto cero, el punto de origen sería justo donde se unen las dos guías, tenemos ahora que colocar ese punto de origen donde está, digamos, el origen de nuestro material. Muy importante también, hemos hecho un cambio de material y tenemos que ajustar el foco. ¿De acuerdo? Estábamos hablando antes, un material que era de madera eran unos 3 milímetros y estos son unos 2 milímetros. Entonces, varía el foco y solo con esos milímetros ya nos estropearía el corte. ¿Vale? Debemos tener el foco correcto para poder realizar el corte. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a cambiar los parámetros. No podemos lanzar directamente el corte porque los parámetros del corte son distintos. ¿De acuerdo? Compartimos pantalla. ¿De acuerdo? Es el mismo vector, ¿vale? Pero tiene distintas propiedades. Cuando vamos a propiedades, tenemos que cambiar los hercios. En este caso, los hercios son 5000 hercios en este tipo de corte. ¿De acuerdo? En potencia y velocidad vamos a dejarlo igual porque así lo va a cortar bien. ¿De acuerdo? Tenemos que seleccionar láser, vamos a imprimir y como si fuese un vector normal. ¿De acuerdo? Vamos a dejar de compartir la pantalla para que veáis bien la imagen del láser. De acuerdo, entonces nosotros ya avanzamos este otro trabajo. No sé si se aprecia que va ahí poco a poco cortando nuestro metacrilato. Vale. Ya terminado. Levantamos. Y tenemos nuestra plaquita de metacrilato transparente perfectamente cortada. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya simplemente es colocarlo, ¿vale? Y ya tendríamos colgado en nuestro hormiguero nuestra plaquita de metacrilato perfectamente cortado. Esto simplemente hay que medir, hay que diseñar bien el cuadradito, que encaje bien. Esto ya son varias pruebas las que hemos hecho para que encaje bien en el material, porque no todos los materiales va a encajar bien, hay que ir haciendo pruebas, tocando ahí los milímetros de ajuste, ¿de acuerdo? Pero ya ajusta perfecto, ¿vale? Ya únicamente quedaría limpiar esta pieza para que encaje bien y ya tendríamos nuestro hormiguero terminado. Vale, con esto lo que os queremos decir, ¿de acuerdo? Lo que queremos explicar con esto es que podemos combinar varias técnicas, ¿vale? Tanto de impresión como de corte láser para hacer nuestros prototipos. ¿De acuerdo? O sea, no únicamente centrarnos por ejemplo, en impresión 3D y ya está, y no existe nada más, sino que también podemos beneficiarnos de los beneficios que tiene cada técnica o cada proceso de fabricación. Como bien nos ha enseñado Dani, por ejemplo, también con la CNC tenemos otro hormiguero que también primero lo fresamos y luego ya le colocamos la plaquita, ¿vale? De metacrilato cortada con la láser. ¿De acuerdo? Pues nada, esto sería un poco el guión a grandes rasgos, ¿vale? Que vamos a seguir un poco estos días. ¿Vale? En primer lugar, bueno, sería explicar un poco mejor qué es el corte láser, cómo funciona, ¿vale? Qué tipos de cortadoras láser, porque existen varios tipos y en función del tipo de cortadora láser podemos realizar unos trabajos o podemos realizar otros. Explicaremos también qué trabajo podemos realizar nosotros con la cortadora láser que tenemos aquí y también cuáles son sus limitaciones también de trabajo. ¿De acuerdo? Explicaremos, muy importante, qué materiales o con qué materiales podemos trabajar. Igual, no todas las cortadoras láser pueden trabajar con los mismos materiales, hay algunas que pueden trabajar con más materiales, ¿vale? Con metales, por ejemplo, en nuestro caso
no podríamos trabajar con metales, ¿no? Por la tipología de cortador láser que tenemos. Luego también, muy importante, saber qué materiales no podemos lasear, ¿vale? Qué materiales debemos evitar cortar con ellos porque son tóxicos o son peligrosos, ¿vale? Tanto para la máquina como para nosotros mismos, ya que pueden emitir gases tóxicos o, pues, o gases que no queremos y que nos pueden producir bastantes problemas, o problemas de corrosión para la máquina, ¿vale? O problemas de salud graves para nosotros, ¿de acuerdo? Luego también el tema de la protección, muy importante, saber cómo se trabaja, saber qué medidas de protección debemos tener a la hora de trabajar con este tipo de fabricación, ¿vale? No es algo tan sencillo o tan normalizado como las impresoras 3D, ¿vale? Que tienen pocos riesgos, más allá de que nos podamos quemar a lo mejor con la cortadora, o sea, con impresión 3D. La cortadora láser sí que hay que seguir un hábito de trabajo y tener muy en cuenta la protección tanto nuestra como de la máquina, ¿vale? Como de los usuarios que están alrededor, como he dicho, los materiales que, si no utilizamos materiales correctos o incluso materiales que no sabemos si son laserables o no, ¿vale? Tenemos que ir con pies de plomo a la hora de utilizarlos. Si no sabemos qué composición tiene o cómo están compuestos, qué compuestos tiene, mejor no arriesgarse a trabajar con ellos, a no ser que nos aseguremos que podemos trabajar en un entorno de seguridad con esos materiales, ¿de acuerdo? Explicaré un poco qué programa utilizamos para el corte láser. En nuestro caso utilizamos DraftSight, pero también podemos utilizar Rhine, ¿de acuerdo? Para preparar un archivo. Entonces, bueno, explicar esos dos. Son simplemente hay que seguir unas plantillas, hay que seguir unos hábitos de trabajo para que cuando nos compartan ese archivo, ¿vale? Se pueda utilizar bien y no tengamos luego conflictos, ¿vale? De diseño como se lo habéis hecho, a lo que finalmente nos llega a nosotros. ¿De acuerdo? También explicaremos cuáles son las diferencias entre vector y raster, ¿vale? Son dos trabajos que podemos realizar. Por lo general, trabajamos en vector, pero también tenemos la opción de trabajar con raster, una imagen raster. Entonces, bueno, explicaremos qué diferencia hay entre un método de trabajo y el otro, ¿de acuerdo? Entre el vector y el raster, y cómo preparar un archivo o un trabajo para trabajo en vector o para trabajo en raster, ¿de acuerdo? Esto sería un poco, a grandes rasgos, lo que veremos en esta introducción al corte láser, ¿vale? Para que tengáis todos un poco, conocimiento de cómo trabajamos, cómo funciona, qué limitaciones tiene y para que al final vosotros podáis mandar trabajos que tengan sentido o ya sabiendo, conociendo de qué manera trabajamos. Entonces luego haremos unas prácticas, a ver si me deja, que os explicaré un poco cómo pasar de ese diseño 2D que ya habíamos explicado, que va de en X en Y, ¿vale? Es un trabajo en plano, y cómo hacer que ese trabajo en plano, ¿vale? Genere un objeto tridimensional, ¿vale? Cómo podemos construir un objeto tridimensional en base a un 2D, ¿de acuerdo? Entonces, pues, vamos a hacer un diseño de una caja, simplemente, ¿vale? Luego explicaré qué son las maclas y qué son las tolerancias, cómo debemos trabajar con ellas, los tipos de encaje que podemos tener para la construcción con la cortadora láser, ¿vale? Con maderas o con metacrilato. Vale, haremos un pequeño prototipo a escala de una silla, ¿vale? Es interesante también trabajar con la cortadora láser en escala, es decir, si nosotros tenemos un diseño que finalmente va a ser cortado a gran escala con la CNC, el sistema, como ya he dicho, prácticamente muy similar, ¿de acuerdo? Simplemente cambiaremos la escala o ciertas limitaciones que tiene una u otra, pero bueno, a grandes rasgos sería lo mismo. Entonces podemos escalar un trabajo, cortarlo con la cortadora láser, ver si funciona. Si funciona en pequeño, va a funcionar en grande, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un pequeño prototipo de una silla con la láser cortado, ¿vale? Luego lo montaremos para que veáis también
esa dinámica de trabajo. Y luego, finalmente, haremos un pequeño trabajito con ¿vale? Cómo podemos hacer un grabado raster, ¿vale? De fotografía. Vamos a coger una imagen y lo que vamos a hacer va a ser grabarla en un pedazo de madera, ¿vale? Para ver cómo trabajaríamos en raster y cómo trabajaría este tipo de trabajo que es distinto al de vector. Entonces, bueno, con estas 4 prácticas creo que veríamos todo lo que se explicará anteriormente. De todas formas, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, bueno, lo vamos viendo esta semana y vamos trabajando poco a poco. Así que no sé si tenéis alguna duda, me he escrito por el chat, alguna duda, ¿has visto? Hay una pregunta, pero del curso pasado. No. Pues nada, si de esto no tenéis ya más dudas, a grandes rasgos sería esto. El próximo día ya empezaría un poco a explicar más en concreto cómo funciona el cortador láser, el tipo de cortador láser que tenemos, ¿vale? Y ya iremos metiendo un poco más en materia el próximo día. Así que no sé si tenéis algún tipo de duda que podamos aclarar ahora. Pues adelante, perfecto. Y si no, pues bueno, pues yo creo que lo dejaremos aquí. Vale, sí, yo solamente quería apuntar, a ver, de nuevo que estamos teniendo feedback acá, que una de las, digamos, de las ventajas, ¿no? de las bondades de trabajar con fabricación digital es que, o sea, que es un proceso que es bastante, digamos, similar entre todas las máquinas, ¿no? Todas las máquinas trabajan con un fichero de diseño, con un archivo de diseño, bien sea 2D o 3D, ¿vale? Las máquinas, tanto la cortadora láser como la CNC, comparten el mismo tipo de archivo, es un DXF, ¿vale? Y en el caso de la impresora 3D es un STL. Pero estos archivos son intercambiables, los podemos tener el mismo diseño, ¿vale? Y podemos ir trabajando en diferentes estaciones de trabajo. Por ejemplo, lo que estaba comentando Jorge, el ejercicio de la silla, es una silla real que va a ser luego fabricada o que ya fue fabricada en tamaño real, pero siempre hacemos un modelo a escala primero, pero lo interesante es que trabajamos siempre con el mismo DXF. O sea, el mismo DXF que nos permite hacer la silla con la cortadora láser, ¿vale? Es el mismo que vamos a utilizar luego para la fresadora, para la CNC. Simplemente vamos a hacer un cambio de escala, porque evidentemente estamos trabajando a una escala mucho más grande. Si tenemos algún tipo de encuentro de material con material, de maclas, ¿no? Como comentaba Jorge, también eso también hay que revisarlo, ¿vale? Porque si estamos preparando un archivo que está pensado para una plancha de 18 milímetros, cuando pasemos a hacerlo a escala con la cortadora láser, pues hay que ver que tengamos un material que nos permita, digamos, escalar y aprovechar esas máquinas, ¿no? Por lo general lo que se hace es que tú ajustas no a un tamaño aleatorio, sino al tamaño del material que tengas, al espesor del material que tengas, de manera que luego no vayas a tener problemas, ¿vale? Entonces esto es bueno tenerlo en cuenta, que cuando trabajamos, si vamos a trabajar en un proyecto que va a utilizar varias estaciones de trabajo, varias técnicas, ¿sí? Tenemos que ya pensar un poco adelante de cómo vamos a hacer cada una de las partes de este proyecto, con cuáles técnicas, y el archivo nos va a valer para lo mismo. Entonces, hay que ser bastante ordenado en cuanto a cómo generamos estos archivos para que luego nos permitan saltar de una máquina a otra, ¿no? Por ejemplo, con el mismo STL con el que nosotros generamos que imprimimos un hormiguero, ¿vale? A partir de ese mismo STL podríamos generar la propia tapa que luego vamos a cortar en la cortadora láser, ¿vale? Podríamos aprovechar ese STL para generar ese otro archivo, pero ahora de corte, ahora sí necesitaremos un DXF, ¿no? Entonces, todo esto para decir que es fácil ir intercambiando estaciones de trabajo, saltar de técnicas, saltar de material a material, siempre utilizando más o menos los mismos archivos. También otra cosa que es interesante es que todas estas máquinas a la final utilizan un mismo idioma de comunicación, que es G-Code, ¿vale? La gente que está trabajando con impresión 3D pues le sonará bastante, pero es bueno saber que la cortadora láser, la fresadora CNC, todas las máquinas de control numérico, a la final lo que leen es G-Code. Entonces, si sabemos trabajar con G-Code, digamos que
esto es bastante, digamos, bastante fácil de entender, digamos, que todas estas máquinas a la final hablan el mismo idioma. Eso es bueno tenerlo presente, ¿vale? Y poco más, creo que no hay nada más. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. De todas maneras, voy a aprovechar para no dejarlo para después. Fran hace una pregunta sobre diseño, y la pregunta, bueno, la leo aquí, es que estábamos hablando de formas predefinidas en el software, en el pulso slicer que estamos utilizando, y él pregunta cómo hacer un cilindro con X dimensiones y demás. Vale, lo que estábamos mostrando en la parte anterior del curso, que era impresión 3D, era cómo utilizar el pulso slicer y algunas maneras en que podíamos generar figuras geométricas muy sencillas con el pulso slicer, ¿vale? Para todo esto que preguntas aquí, Frank, hay que pasar a un programa de CAD, hay que pasar a Tinkercad o, bueno, a cualquier otro programa de diseño 3D, puedes utilizar Fusion, puedes utilizar Rhino, puedes utilizar AutoCAD, vamos, o sea, cualquier otro programa. No recomiendo, a menos que tus medidas no sean increíblemente importantes, yo no recomendaría utilizar el pulso slicer para más allá que formas geométricas básicas o combinación de estas figuras geométricas básicas, ¿no? Entonces, te va a ser se va a hacer muy engorroso hacerlo con el pulso slicer. Mucho más fácil que te pases a Tinkercad, por ejemplo, que sigue siendo hasta ahora gratuito y no te tienes que descargar nada, es multiplataforma y es online, y tiene un montón de tutoriales además, tiene muchísima información. Entonces, para mí sería como el punto de partida si quieres empezar a trabajar con modelado 3D. Yo partiría de Tinkercad, porque además Tinkercad está pensado prácticamente para impresión 3D, no así otros programas. Programas como Rhino, como AutoCAD, son mucho más complejos y están pensados para cosas quizás más complejas. Entonces, las geometrías, cómo se tratan las geometrías, digamos, la combinación de diferentes geometrías, todo eso es mucho más engorroso en esos programas. Con Tinkercad está, gracias Nani por poner el link, en Tinkercad está directamente pensado para trabajar con impresión 3D, entonces ya trabaja con geometrías muy básicas que es muy fácil de combinar. Por ejemplo, para hacer una caja en cualquier programa de modelado, pues tienes que dibujar un plano y luego extruirlo en alguno de los ejes. En fin, es un poco engorroso. Con Tinkercad coges la caja, la arrastras, la sueltas allí, le das las dimensiones, chao. Y todo lo que sean booleanas, todo lo que sea pues intersecciones, combinaciones de figuras geométricas es muy sencillo. Es un proceso lo tienen bastante bien, digamos, trabajado y además bastante bien documentado, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si eso contesta la pregunta de Frank. Si alguien tiene alguna otra pregunta, pues estamos a tiempo. Si no, pues bueno, lo dejamos para la sesión que viene. Si tienen alguna inquietud, alguna duda o algo que queramos ver digamos, un poquito más a fondo sobre corte láser, también pueden dejar la pregunta por ahí en el Discord si quieren, que también le revisamos un poco el Discord, y pueden dejarlo allí y en la sesión que viene pues lo vamos a mirar. Así que bueno, si no hay nada más, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente.